¿Qué tal? Esta es la presentación del libro La política en expansión social y está con nosotros su autor, Israel Castillo Álvarez. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos. ¿Por qué se llama la política en expansión social? Se llama la política de expansión social debido a que es cómo los políticos van entrando al mundo de redes sociales y todo esto, las aportaciones que tiene Facebook y Twitter a sus campañas políticas. Mira, decía Marshall McLuhan que toda tecnología es una extensión de nuestras extremidades. En este caso, ¿estarás de acuerdo tú en que las redes sociales son una extensión de nuestro cerebro? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estas herramientas son necesarias para que ellos puedan tener esa conexión con las comunidades. ¿Por qué son necesarias? Para poder llegar más allá. Que se relacionen con el político, que encuentren esa empatía con él, para que voten. Acaba de suceder un acontecimiento, estamos en septiembre del 2012, en Holanda, en un pueblo de allá, una joven por Facebook, como se hace comúnmente entre las comunidades de jóvenes, invita a una fiesta para celebrar su cumpleaños, hace una convocatoria para 20 invitados y le llegaron 4,000, enfrentándose a una serie de disturbios y de altercados muy fuertes que provocó incluso la asistencia de la fuerza pública. ¿Tú crees que las redes sociales sean también un riesgo social? Claro que pueden ser un riesgo social, no sabemos hacia dónde podemos tenerlo, no tenemos ese control. Pero por lo mismo, del gran impacto que estas tienen, que no lo podemos controlar hasta cierto punto, es importante que tengan cuidado con estas herramientas. ¿Y los políticos no pueden utilizar malamente las redes sociales en beneficio de intereses muy personales? Yo creo que esa es una de las malas cosas que se pueden utilizar de esta manera, pero en el buen uso podemos llegar más allá, porque al final del día el usuario sabe lo que tiene y conoce de primera mano de una manera muy rápida cuando es falsa la información o cuando se está jugando con ellos. Entonces por eso que el buen uso de estas herramientas siempre se tiene que estar viendo. ¿Tú haces una radiografía en tu libro solamente de las buenas prácticas políticas de redes o también registras las malas prácticas? Hablo de las buenas prácticas y es una exploración para tener un buen uso de estas herramientas. ¿No habría que también tocar en otro capítulo las malas prácticas? Yo creo que... Saber a lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que esa es una segunda etapa de este libro. Otro libro. Así es. O una extensión de este libro. Una extensión de este libro para ver también el lado oscuro, digamos, de alguna manera de este mundo social. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas que se celebraron en México en redes sociales desde el plano político? Las mejores prácticas, tenemos desde, bueno, cada candidato lo manejó a su manera y se tuvo una identidad. Tenemos desde AMLO, que fue muy representado por la izquierda y su imagen era como tal, y era más apoyado por esta comunidad. Pero tenemos a Enrique Peña Nieto, que al final del día tenía una mayor consistencia y lo vimos cómo se desarrolló esto. ¿Por qué mayor consistencia si se enfrentó al movimiento juvenil de Yo Soy 132, si hubo una serie de críticas en Twitter por su mala participación en la FIL de Guadalajara? ¿Por qué fue finalmente mejor la presencia del candidato del PRI en redes sociales? Porque hubo una buena cimentación de todo esto. Había una buena presencia de él en todas las redes sociales, era el que más tenía, por lo menos en Facebook, en Twitter era el segundo. También fue el más criticado. Y también fue el más criticado, pero había una respuesta neutral en la cual se confrontaba con la gente y la gente lo aceptaba al final del día. Como había unas cosas muy malas, pero había respuesta, no había que me escondo de... Entonces yo creo que esa es una buena aportación de parte de él. ¿En qué plataforma de las redes sociales fue más significativa la presencia del candidato del PRI? En Facebook. Twitter no. En Twitter, estamos hablando que él rebasó en Facebook por más de 1 millón a Josefina, que era la segunda, y llegó hasta
alrededor de 3 millones, y AMLO quedó en 500, subió al último a 700,000, y en Twitter Josefina llegaba hasta los 9,000, y no, 900,000, disculpa, y Enrique Peña Nieto llegaba a los 500, a lo mismo que AMLO. ¿Qué le faltó a Josefina Vázquez Mota, la candidata presidencial del PAN, para poder dar el gran estirón en redes sociales? No había, en el parte de Josefina Vázquez Mota, no había realmente una identidad propia, había una identidad que no lograba cuajar entre ellos, y bueno, bien sabemos que el partido del PAN está un poco quebrado, y yo creo que se reflejó mucho eso. Si el PRI o el PRD o cualquier otro partido es sólido, ¿va a mejorar su presencia en las redes sociales o no tiene nada que ver? Yo creo que tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque en estas campañas que fueron nacionales se necesitaba un apoyo en todo México, y tener esa respuesta inmediata a cada uno, independientemente del estado que estés. Y si el gobierno municipal de cada parte de México apoya con esto, yo creo que ahí se va a ver una mayor aportación. ¿Y cómo vislumbras, Israel, las próximas contiendas electorales en las redes sociales? Yo creo que hoy en día estamos en pañales en México, sin embargo ya vimos que esto que puede impactar. Lo que falta ahora es que analicemos los resultados que nos dieron estas campañas en redes sociales. Yo creo, fielmente que ahora no las usamos como debían de usarse, pero fue un buen inicio para ver cómo la sociedad se comporta. Bueno, como ya mencionabas, el movimiento Yo Soy 132 fue una muy buena práctica. Entonces, verlo de la manera que es un buen uso. Muy buena práctica para algunos, ¿no? Claro. ¿Para quién? En este caso para AMLO, que le funcionó, o sea, que le ayudó Yo Soy 132. 132 siempre se mantuvo imparcial, o quiso dar a entender que no era promotor político de ninguno de los candidatos. Es claro, y eso lo dejaron muy claro ellos. Sin embargo, bueno, iban con la bandera un poco del PRD apoyando a AMLO. Lo vimos en las redes sociales, lo vimos en Twitter, los vimos en todas partes. Pero también, por otro lado, no nada más ayudó a este partido, ayudó a la sociedad. Y yo creo que es otro punto que los políticos deben de ver. Que la sociedad hoy en día sí tiene más voto, tiene más voz. Y es preocupante. Pero para un político que está acostumbrado a seguir esas leyes de yo mando y yo digo cómo son, y ahora mejor para los ciudadanos, ya tenemos una voz y un voto real. ¿Son una herramienta en contra del autoritarismo? Son totalmente, porque van en contra de todo ello. ¿Van en contra de qué? ¿De la represión? De la represión. ¿Del engaño? ¿De la mentira? Así es. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede corregir una declaración engañosa que haga un político en redes sociales? Es muy sencilla porque es al instante. Entonces cada político está al tanto y cada grupo está al tanto de que siempre va a haber una réplica. En el momento que digan algo que no es cierto, en el momento lo vamos a saber. El famoso profesor canadiense Innis decía que las nuevas tecnologías van a reducir los espacios, acortar las distancias y abrevar el tiempo. Es lo que está sucediendo en las redes sociales. Claro, totalmente. Digo, hay demasiados pensadores, los postmarxistas hablaban acerca de una revolución cultural, pero bueno, al final del día esto ya depende del entorno. Y ahorita vemos un entorno tecnológico, hablando de internet, en el cual cada persona está evolucionando y estamos tomando todo esto aunado a los demás acontecimientos que vivimos hoy en día. ¿Qué conclusiones extraes tú de todo este fenómeno electoral reciente de las elecciones del 2012 y que plasmas aquí en tu libro La política en la expansión social? Las conclusiones a las que yo llego de esta exploración, de esta investigación, es que estas redes sociales son necesarias. Son necesarias para que el político encuentre una identidad, encuentre un dialecto, una forma de hablarle a la población
para que estos encuentren la empatía y a su vez, bueno, en este caso lleguen a lo que buscan, ¿no? El voto. Oye, ¿el lenguaje y el vocabulario de los políticos varía ahora que participan en redes sociales? Totalmente. El lenguaje en Facebook, el lenguaje en Twitter, en este caso que me enfoco en ellos, ya que son las más grandes en México, redes sociales, es diferente. Es un lenguaje más cercano, no es tan político. Dependiendo del tema, modulan su lenguaje y es muy interesante porque me regreso a lo mismo, estamos en pañales, pero aún así muchos están ya encontrando las maneras. Pero no es muy común que los políticos recurran a un community manager para que le administre sus intervenciones en Facebook y en Twitter, y eso es una despersonalización total de su presencia en redes, ¿no? Totalmente, y lo vemos. ¿Sucedió en esta anterior elección? Sí sucede. ¿Con quién? Lo sucede con los tres, eso es muy común que lo sabemos, que se dirigen a un community manager por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Sin embargo, luchaban en el caso de Josefina, cuando entraba al debate, decía, dejo mi celular ya a mi equipo para que maneje esto. Sin embargo, sí de repente notábamos que lo manejaban diferentes personas debido al lenguaje que utilizaban. ¿Eso está correcto o es una práctica indebida? Yo creo que es una práctica muy indebida. Yo creo que se deben de tomar el tiempo de sumar 140 caracteres y no les cuesta nada. Y luego si no saben escribir o tienen errores de ortografía. Ahí tenemos a muchos. Yo creo que es otra cosa, que deben de saber eso. Son políticos, son al final del día una imagen pública, que esas cosas no se les puede fallar, como en el caso inglés de Enrique Peña Nieto. Son cosas que no pueden fallarse. ¿Por qué? Porque la sociedad espera algo, y si la sociedad ya tiene en su mente que un político es malo por ser malo, ese tipo de cosas agravan las cosas. ¿Analizas también la personalidad en redes sociales de Gabriel Cuadri? De Gabriel Cuadri no llegamos a esa exploración, no llego a esa exploración debido a que no era muy representativa y buscábamos a tres grandes. Pero su presencia en redes no fue significativa tanto o igual que los anteriores candidatos. No fue significativa, no llega a tener una presencia totalmente fuerte como son estos. O sea, hablábamos de miles y miles de personas que lo diferenciaban y lo dejaban muy atrás. Porque sus spots de televisión fueron muy ciudadanos, fueron más frescos, más llamativos. Eso no se llegó a reflejar en ninguna red social. No, sin embargo las cosas como las malas aplicaciones de esto, como la guerra sucia y tal, estas bromas y esas cosas ahí sí se reflejaban, como la equivocación de AMLO al decirle su nombre como Cuadro y ese tipo de cosas, ahí sí se reflejaban, pero como vuelvo a lo mismo, este libro habla de las buenas formas, de las buenas maneras de utilizar estas redes. ¿Tú ves bien que los usuarios de Twitter o de cualquier otra red social descalifiquen, se burlen, bromeen o tomen a chacota a la personalidad de los candidatos? ¿Eso es sano o es una práctica negativa? Yo creo que es sano, porque al final del día es parte de lo que está luchando la sociedad, que tiene voz y voto, independientemente de lo que sea. Es una red donde debe ser totalmente independiente y el libre expresión. ¿Para dónde vamos con las redes sociales en México? Vamos a un muy buen camino, vamos y tenemos la tendencia de que este sea un medio de unión de pequeñas comunidades. Hablo acerca bueno, no nos podemos desligar de esto del caso Obama y cómo llegó a la presidencia, en la unión de las pequeñas comunidades mediante estas redes. Muy bien, pero dime, ¿nos aporta entonces amplios conocimientos sobre estos temas tu libro? Aporta mucho porque hablamos acerca de cómo llegar a esa identidad y cómo llegar a esa empatía y el por qué se están haciendo y por qué hicieron estas cosas en estas campañas. ¿Por qué un ebook? ¿Por qué un libro electrónico digital? Al final, yo creo que es mucho más interesante y congenia y va de la mano con lo que hablo.
al final del día, la política en expansión social, que es las aportaciones de Facebook y Twitter. ¿Estás a favor del formato impreso o a favor, como tal parece, del formato digital? Yo estoy a favor del formato digital, sin embargo tengo algunas colecciones, obviamente, en impreso, ya por el cariño, ¿no?, propio. ¿No? Y además el formato digital puedes estar linkeando, referenciarlo a otros sitios en la misma... Llegas más lejos al final del día porque puedes compartir ciertas cosas, lo puedes llevar, lo puedes compartir físicamente con otras personas. No que te quede... ¿Es también una lectura en expansión social? Sí, totalmente. Yo creo que es una forma muy inteligente de poder dar un conocimiento. Se vuelve una lectura transmediática, asume diferentes formatos, entra a muy variados dispositivos. Esto es la modernidad, Israel. Al final llegamos a ese punto, que tenemos que avanzar, tenemos que comunicarnos y vemos que esas conexiones con diferentes personas nos orillan a hacer este tipo de cosas. Y es una maravilla llegar a tener un ebook y que lo puedas enviar por correo y que alguien lo pueda leer tan fácil y rápido. Fíjate que el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1890 estuvo proponiendo a través de una carta al presidente de los Estados Unidos que cancelara ya las oficinas de patentes, ya no había nada que inventar. ¿Hasta aquí llegamos en este invento de redes sociales o piensas que apenas estamos iniciando una nueva alborada? Apenas estamos iniciando, yo creo, es como todas estas redes sociales, bueno, las primeras que existieron, como MySpace, y estas Hi-Fi, que tuvieron su boom y fueron cayendo y llegó la que hoy en día es el rey de reyes, Facebook. Entonces van evolucionando porque como consumidores exigimos cada vez más y siempre hay nuevos inventos. ¿Desaparece Facebook próximamente o tú le auguras todavía largos años de vida? Yo creo que desaparece igual unos años más, pero como vemos las tendencias van hacia abajo. Facebook, bueno, sí, ya están ahí las pruebas en el mercado de valores, ¿verdad? Así es. Cómo sus acciones están cayendo día con día. ¿A qué crees que se deba eso? Yo creo que se debe a lo que siempre nos molesta. Una marca siempre, hablando de empresas, que nos estén atosigando como consumidores, nos molesta y Facebook es lo que se ha convertido. Hoy en día produce más publicidad que Google y yo creo que eso molesta, la invasión de los demás hacia tu círculo cerrado, que como empezó Facebook era un círculo muy cerrado y ahora ya se volvió más abierto, ya lo puede ver más gente. Aunado a esa forma de relacionarte con la gente, que como seres humanos al final del día necesitamos ese contacto físico. Por lo visto no eres admirador de Mark Zuckerberg, ¿verdad? No, sí lo soy, sin embargo no soy, yo estoy consciente que estas cosas como todo son burbujas que tienen que explotar en algún momento y hay que saber poder migrar a otras redes sociales. En este caso vemos cómo Twitter no se desaparece, sigue creciendo y creciendo y creciendo debido a eso, porque cumple una necesidad que ahorita la necesitamos. Muy bien, pero ahora dime, ¿padeciste la redacción de este libro o disfrutaste el proceso de elaboración? Claro que la disfruté demasiado, es muy interesante ver cómo llegar a esos números, ver cuánta gente lo lee, cómo lo ven, cómo los políticos tratan de cierta forma unas patadas de ahogados para poder conseguir más votos y tal. Es muy divertido y sumergirte en esta lectura. Pues muchas gracias, Israel Castillo. Lean por favor La política en expansión social. Lo estamos viendo ahora en este formato electrónico. Lo vamos a reproducir también aquí en la Feria del Libro de Monterrey y próximamente en la de Guadalajara. Muchas gracias, Israel. No sé si tienes alguna otra opinión que quieras expresar y que se te haya quedado en el tintero, como decían antes. Pues muchas gracias, Eloy. Pues nada, al final del día que lean el libro y es muy interesante para poder analizar en un futuro las siguientes elecciones. Lean el libro y como es un libro en expansión, óiganlo también, amigos. Véanlo también porque vienen incluidos algunos videos como este que están ahora reproduciendo
y sobre todo analícenlo y estudienlo, critíquenlo también. No creo que Israel esté en contra de que sea criticable esta obra, que al margen de todo está muy bien hecha, está muy bien escrito, hace una radiografía general de lo que fueron los procesos electorales, no solamente los presidenciales, sino también los que impactaron a la sociedad mexicana en el año 2012, especialmente en redes sociales. Bueno, pues esta es la película de las redes sociales que nos presenta Israel Castillo. Este es el libro que queremos que estudiemos, que analicemos, y vamos a seguir esperando que de parte de Israel Castillo nos siga aportando más sugerentes, puntos de vista sobre las redes sociales en México y en América Latina y en general en Iberoamérica, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Eloy. Nos vemos.